Bueno, pues muy buenas tardes de nuevo, hermanos. Qué rápido pasa el tiempo. Y aquí estamos de nuevo. Me alegra ver a queridos hermanos también de otras iglesias, de la calle Restoy, ¿verdad? Y bueno, de la iglesia Príncipe de Paz. Y creo que hay una hermana también de Palabra de Vida, por lo menos una persona que los hermanos que han estado estos días, pues creo que hoy por diferentes motivos, buenos motivos, no pueden acompañarnos, pero aún así somos un buen grupo y me encanta ver también un buen grupo de jóvenes. Y siempre es un reto para mí tener a los adolescentes y a los jóvenes delante porque digo, Señor, que estén atentos, que me des ayuda a través de la palabra para que ellos también puedan llevarse hoy un mensaje para sus vidas, aunque ellos tengan un recorrido más corto en cuanto a la experiencia de la vida. Aún así, la palabra de hoy es también para vosotros, para cada uno de nosotros, porque estamos hablando de cómo encontrar nuestro descanso en Jesús en medio de distintas situaciones por las que todos tarde o temprano pasamos. Y no sé si los hermanos de Restoy tienen un programa de los que hemos repartido hoy. Aquí por lo menos queda uno libre. Está en blanco, pero no sé si hay más, porque estoy insistiendo en estos días, bueno, cada tema de cada año, yo no sé, yo siempre procuro traer una guía, porque estoy convencido de que aquello que escuchamos, si lo podemos retener escribiendo algo y llevarlo a casa, incluso compartirlo en casa. Hoy escuché el testimonio de una familia que ayer no pudo estar aquí, toda la familia completa, pero sí estuvieron 2 de los miembros o 3, y cuando llegaron a casa pues lo compartieron con el resto de la familia en la mesa. Así que es una buena oportunidad también para repetir de otra manera pues la palabra del Señor en nuestras casas. Porque sabéis cómo se aprende la Biblia, ¿no? Igual que todo en la vida, a base de repetir, repetir y repetir, pero repetir bien, sin aburrir. Repetir sin aburrir, pero estas cosas estarán sobre los postes de nuestras casas, en nuestra mente y en nuestro corazón, la palabra del Señor. Pues tengo una bienaventuranza que compartiros, que no está tal cual así escrita en la Biblia, pero que tiene que ver con el tema de esta tarde. Bienaventurados los fracturados, porque ellos dejan pasar la luz. Bienaventurados los quebrantados, los humillados, porque ellos dejan pasar la luz. Frente a un tema como el que tenemos esta noche, yo me he sentido y aún me siento quebrantado por lo que la palabra nos enseña y también por lo que la experiencia nos muestra. El tema de esta tarde tiene que ver con buscar nuestro descanso en Jesús en esos momentos, en esas situaciones que a veces son largas en cuanto al periodo de tiempo, a veces más cortas, de desánimo y de soledad. Es el tema de esta tarde. Y quiero ir a un texto de la palabra de donde vamos a encontrar 4 fuentes o 4 maneras distintas en las que el desánimo, de una manera importante, puede llegar a nuestras vidas. Y luego vamos a ver también la salida, porque la palabra de Dios no nos da tanto soluciones como salidas. Nos da siempre salidas, para que podamos salir de una situación de desánimo y de soledad a un estado de seguridad, de estabilidad, de confianza en el Señor, y que lo que hayamos podido pasar, por lo que estemos pasando, esto realmente sea un trampolín, un puente y no un muro que nos impida avanzar, un puente que nos permita seguir adelante. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 4, para leer este texto precioso que el apóstol Pablo aquí deja con nosotros, cuando él mismo está también librando batallas, cuando él mismo también está reconociendo que es muy fácil desmayar, que es fácil venirse abajo, y él mismo nos enseña a través de su experiencia de vida cómo es posible salir airosos de esta experiencia. 2 de Corintios, capítulo 4, comenzando en el verso 1. Dice así la palabra del Señor: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido,
no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, la misma idea, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Oramos. Señor, muchas gracias, porque en tu gracia no desmayamos. En tu gracia, Señor, tú nos sostienes. Y podemos, Señor, ver cómo tú has sido fiel hasta aquí, como hemos cantado, como tú, Señor, nos has demostrado que eres fiel y lo serás hasta el final. Y que, Señor, las experiencias de la vida, pues, no están puestas para alejarnos de ti, sino para acercarnos aún más a ti y para comprender las verdades, Señor, que nos importan recordar en esta noche. Que tú permaneces para siempre, que andamos por fe, no por vista, que queremos, Señor, vivir como tú viviste en la tierra, Señor Jesús, y que nos hagas ver, Señor, tu rostro en esta tarde, que nos permita, Señor, seguir tus pasos y reconocer tu señorío y soberanía en medio de nuestras vidas y de cada circunstancia por la que podamos estar pasando. Bendito y alabado seas, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero destacar 4 raíces o fuentes de desánimo y desilusión que encontramos en este párrafo que hemos leído, que es bueno que aprendamos siempre a identificar para después también ver cómo podemos aplicar la palabra de Dios, el consejo sabio, a nuestras vidas. Yo al menos me siento muy identificado con este pasaje cuando el Señor me hacía reflexionar en esta palabra que hemos leído. En primer lugar, hay una desilusión con las personas. Es el punto número 1 que tenéis ahí, cuando en el versículo 1 del texto que hemos leído dice el apóstol, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, no desmayamos? Pablo en esta segunda carta está defendiendo su ministerio apostólico delante de todos aquellos que se presentaban también como apóstoles de Cristo, obreros fraudulentos. Y a diferencia de ellos, el versículo 2 dice, antes bien, no solamente no desmayamos,
aunque tengamos motivos para desanimarnos por lo que estamos viendo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Es probable que una de las razones por las cuales tú estás en este momento desanimado o desalentado, desmayado, es porque te has visto defraudado o te ves defraudado, desilusionado por el testimonio de otros, de terceras personas, de compañeros de trabajo, de familiares, de amigos, incluso de hermanos en Cristo. En la experiencia del apóstol, esta declaración que él hace tenía que ver con el mal testimonio de algunos llamados siervos de Dios. Y Pablo automáticamente dice, mira, nosotros aun viendo lo que vemos, no vamos a desmayar. No vamos a dejar de ser quienes somos y de hacer lo que estamos haciendo. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. No vamos a andar con astucia como otros, no vamos a adulterar la palabra de Dios como otros, sino por la manifestación de la verdad nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Pablo sabe muy bien de lo que está hablando, porque más adelante va a hablar aún más de esta experiencia. Y todos hemos encontrado en el camino de la vida cristiana y en el camino de la vida personas que nos han decepcionado, que nos han fallado, incluso que nos han traicionado o abandonado. Leamos un texto en 2 Timoteo capítulo 4, porque esta es la experiencia del apóstol Pablo en primer lugar, porque él sabe de lo que está hablando. Y en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, que es casi como su testamento, que escribe ahí desde la cárcel, casi como suena despedida, pero recoge aquí palabras que nosotros necesitamos escuchar hoy para ver cómo el propio apóstol sale adelante por la gracia, como no desmaya, y dice el versículo 9, le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, es un colaborador suyo, me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y decimos amén nosotros, al cuidado del Señor. Y Pablo aquí recoge una experiencia de la vida realista, de lo que a él le ha sucedido, pero no desmayamos. Como decíamos ayer, yo sé en quién he creído. Miremos la vida del Señor Jesús, también, en el capítulo 6 del Evangelio de Juan. Unos textos que nos ayudan a recordar también no solamente lo que él padeció en la cruz, sino antes de la cruz, por esta misma causa. Y aunque él sabía lo que iba a ocurrir y quizás en él no hubo esa decepción que vemos en nosotros cuando alguien nos falla, sin embargo la experiencia suya también fue esta, capítulo 6, versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Leemos ahora en el capítulo 18 de este mismo Evangelio, el verso 25. Y aquí ya está hablando de
uno muy especial para el Señor Jesús, alguien que estuvo a su lado desde el principio, alguien que dijo que iba a morir si fuera necesario por causa de Cristo. Capítulo 18, verso 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y ya sabemos quiénes quedaron debajo de aquella cruz en el Monte Calvario. No precisamente una muchedumbre, no precisamente aquellos que tan efusivamente seguían a Jesús y prometieron amarle hasta el final, sino unas pocas mujeres. Ahora, esto a nosotros en nuestra propia experiencia también nos ha marcado seguramente, y seguramente más fuertemente que al mismo Señor Jesús, que sabía lo que le venía encima, y aún más que al apóstol Pablo, que también padeció y sufrió el abandono. Y muchos de nuestros momentos de desánimo y de soledad, y es bueno que aprendamos a identificarlos y a no desviarlo en otra dirección, tiene que ver con la decepción que quizás hemos sufrido de otras personas, incluso de personas muy allegadas a nosotros, pero a veces de expectativas que esperábamos en la vida de otros y que no se han cumplido. No tiene que ser una traición, no tiene que ser un abandono, a veces una pequeña decepción, como aquellos discípulos camino de Emaús, que dialogaban entre sí, que iban aturdidos, que iban desanimados, y que decía el uno al otro: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Así que había cierta decepción por lo que había pasado. Que el Mesías prometido, al que todos seguían, finalmente muere en la cruz. Y muchos creyentes en las iglesias, es mi experiencia, nuestra experiencia pastoral, a veces vienen a menos, vienen abajo, se sienten desanimados. A veces no conoces el motivo o la razón hasta que no hurgas un poquito y te lo dicen o te lo cuentan, o simplemente tú lo ves. Creyentes en nuestras iglesias que han perdido la ilusión del primer día, el ánimo del primer momento, cuando convirtiéndose al Señor expresaban a sus pastores o a sus hermanos: que quiero servir, que quiero colaborar, que quiero ayudar. Pero pasando el tiempo, algunas de esas expectativas que incluso, como a todos nos pasa, tenemos, no se han visto cumplidas, satisfechas. Y frases como estas que seguramente todos hemos escuchado: ah, no, es que yo creía que esta iglesia era diferente a las demás. Y uno desciende y luego le cuesta de nuevo tomar altura. Yo pensaba que se iba a tener más en cuenta mi opinión. Y uno se siente decepcionado porque cree que no se toma en cuenta esa opinión. Yo esperaba que me iban a ayudar en esta situación. Yo creía que el pastor iba a actuar de otra manera. Todos nos hemos hecho preguntas parecidas a estas. Y tenemos que no solamente lanzar la pregunta, sino ver después qué hacemos con ella. Desilusión, pues, por los demás, por las demás personas. Evidentemente también nosotros hemos decepcionado, de eso no somos tan conscientes. ¿Nunca os ha pasado que alguien después de un tiempo os ha dicho: oye, ahora tengo que decirte algo que nunca te lo dije antes? Ah, sí, pues cuéntame. Pues mira, aquello que dijiste o aquello que hiciste o aquello que dejaste de hacer no me gustó. Y quiero que sepas que eso me afectó. Ah, pues no lo sabía. Pues gracias por decírmelo ahora, pero te hubiera agradecido que me lo hubieras dicho antes para yo también corregir esa situación. ¿Nunca te has planteado que cuando alguien deja de venir a la iglesia, cuando alguien está en la iglesia pero ya deja de servir, qué hay en el fondo? ¿Qué es lo que le mueve a alejarse, a apartarse, a sentarse y no hacer nada más? Pueden haber muchas razones, pero una de ellas puede ser posiblemente esta. Personas que quedan tocadas, que quedan heridas, porque quedan decepcionadas. Otros se van, pero otros quedamos. La pregunta es ¿cómo nos encontramos? Pero que también pensemos
en el dolor o en el daño que sin querer hayamos podido hacer a los demás, o bien por una mala palabra, un mal gesto, un mal comportamiento. Por supuesto, en todo esto aprendemos a crecer y a madurar, así que nada de huir. Y tenemos que decir, pues no desmayamos. Aunque nuestro mundo alrededor no quiera saber de Dios, no desmayamos. Aunque dentro de la iglesia haya situaciones y problemas, no desmayamos, hermanos. Porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que tenemos que seguir al Señor. Y sabemos que tenemos que seguir al Señor en un contexto de iglesia. Y que los que vayan llegando y que los que están puedan encontrar que aquello que me haya podido afectar o hacer daño, pues me sobrepongo a esos golpes, a esas heridas, y sigo adelante. Eso necesitan ver nuestros hijos, que sus padres, en medio de las presiones de la vida, siguen adelante. Eso necesitamos ver como matrimonios, que seguimos adelante, que no desmayamos. Eso necesitamos ver como iglesia, que aunque haya dificultades y problemas, no desmayamos. Amén. Desilusión, pues, por las personas que nos decepcionan, que nos abandonan. En segundo lugar, versículos 3 y 4. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, desilusión por la falta de resultados. Porque la condición del ser humano y porque la oposición del diablo son muy fuertes. Desilusión por la falta de resultados. Y aquí nos vamos a identificar todos. Si con la parte anterior igual alguno dice, no, yo no he tenido ningún desencuentro con nadie, a mí no me ha pasado nada, yo no he recibido ninguna decepción, ningún abandono, ninguna traición, pero aquí entramos seguro que todos. Porque el trabajo que hacemos, no solo en la iglesia, en el hogar, en nuestro lugar de trabajo, muchas veces no se ve recompensado. Y no me refiero económicamente, en el trabajo donde estamos, sino que a veces sembramos mucho y recogemos poco. En la labor evangelística y de testimonio personal, pues aparentemente no hay un cambio, no hay una respuesta demasiado numerosa en las personas que nos rodean, con las cuales compartimos el evangelio. Me decía una hermana, recuérdame tu nombre, por favor. Sí. Encarni. Me decía una hermana que ella ha compartido el evangelio con muchas personas, pero que no ha visto resultado. Yo le decía, mira, el resultado lo veremos en el cielo. Porque ni sabemos lo que hacemos, o sea, sabemos lo que hacemos, pero no sabemos lo que pasa con la semilla que sembramos. Así que no desmayamos. Pero lo cierto es que según ven nuestros ojos, en cuanto a la respuesta de la gente, decimos, hombre, comparativamente hablando con el esfuerzo que se supone que hacemos y las iglesias hacen, el resultado es muy pobre. No hay grandes resultados visibles a la labor que realizamos. Digo resultados visibles a la labor que realizamos. Y a menudo nos desanimamos. A menudo el evangelista, con su celo, con su entusiasmo, viene a menos porque no hay un resultado visible. A menudo el pastor, en una congregación, también se desanima y se desalienta, porque aparentemente no hay un cambio visible en el crecimiento y en la madurez de la congregación. En el discipulado personal, maestros de escuela dominical, ¿cuánto cuesta, verdad, ver crecer y desarrollarse una vida? Pero no desmayemos, porque a su tiempo segaremos, si no, desmayamos. O sea que tenemos que mantenernos enfocados, porque es fácil venirse abajo, y es humano venirse abajo. Estas palabras os resultarán también familiares, que escuchamos en nuestras congregaciones y que incluso las hemos pronunciado nosotros, sobre todo en momentos de desánimo. ¿Sabes? Se puede notar cuando alguien está desanimado seriamente. Escúchale hablar. Y observa lo que dice. Y lo que está detrás de las palabras. Y todos hemos escuchado esto. Las personas que yo conozco
no quieren oír hablar de Dios. Yo ni hablo ya del Señor porque la gente pasa del Evangelio. No les interesa. No merece la pena gastar dinero en campañas evangelísticas, en folletos, porque además veo que la mayoría los tira a la basura y no vemos ningún resultado visible, ningún folleto que llega al apartado de correos, que ahora ya quizás no es eso, sino nadie responde. Esta tierra, la de Almería, también, y no solamente la del País Vasco, es demasiado dura. ¿Te suena esto? ¿Lo has dicho tú? Yo sí. ¿Y sabes cuándo lo he dicho? En momentos de mayor desánimo, por la falta aparente de resultados visibles. Padres que pelean, en el buen sentido de la palabra, que luchan por ver crecer a sus hijos. Y qué bien que aquí hay hijos, y qué bien que aquí hay padres. No desmayemos. Estamos poniendo lo mejor de nosotros en la vida de nuestros hijos, aunque a veces nos decepcionamos, nos desilusionamos porque pensamos que es que no hay cambio en este muchacho. Es que parece que todo sigue igual. Es que está, que no reacciona. ¿Cuánta paciencia tiene el Señor conmigo, sabes? Si el Señor hubiera pensado así como yo pienso a veces, pero el Señor me dio tiempo a mí. Y me dio 1, 2, 3 y 20 oportunidades. No desmayemos. Y si alguien aquí ha tirado la toalla en algún aspecto de su vida, incluso de su propio crecimiento personal, que no os vaya a pasar aquel que decía, entonces para que no los chicos estén pendientes, aquel que decía, mira, yo ya no voy a la iglesia, le decía a un amigo. Ah, ¿no? ¿Y por qué no vas a la iglesia si tú eres una persona de iglesia de toda la vida? Sí, llevo 30 años de creyente, pero ya he decidido no volver a la iglesia. ¿Por qué? Dice, soy incapaz de recordar hasta el mensaje del domingo pasado del pastor. Es que no recuerdo ningún mensaje. Ni de lo que habló hace 2 semanas. Imagínate, un mes atrás. Así que en base a ese argumento, esa persona decide no ir a la iglesia porque piensa que no merece la pena perder su tiempo estando allí. Y este buen amigo, que lo quería mucho, le contestó amablemente y muy directamente, le dijo, mira, ¿sabes qué? Yo llevo 35 años casado. Y mi esposa me ha preparado más de 3.000 comidas, y desayunos y cenas. Y no me acuerdo de lo que ayer cené. Pero sé que cada comida, cada desayuno y cada cena me alimentó. Y me ha sostenido hasta llegar aquí. Y la palabra de hoy espero que te alimente y que te sostenga, aunque no te acuerdes dentro de unos días de lo que hemos hablado. Bueno, tienes la chuleta, no te libras. Entonces, no desmayamos. No nos creamos las mentiras nuestras y menos las de Satanás, que nos quiere hacer creer que no merece la pena. ¿Que no hay resultados? Pues venga, déjalo, abandona. No. En tercer lugar, desilusión. Y espero que puedas identificar esto, porque esto no es tan sencillo de identificar. Versículos 7 al 18. Vamos a ir por partes en esta porción que nos resta. Hemos hablado de desilusión con los demás, desilusión por la falta de resultados y, en tercer lugar, desilusión con nosotros mismos. Y es bueno que identifiquemos esto, porque es mucho más fácil identificar a otros que nos han hecho daño. Es más fácil identificar que los resultados visibles no son tantos, pero desilusionarnos con nosotros mismos a veces no lo vemos tan claro. ¿Qué tal te sienta envejecer? ¿Qué tal nos sienta hacernos cada vez mayores, según va pasando el tiempo? ¿Sabéis que vivimos en una sociedad neurótica donde a toda costa gastamos el dinero que haga falta
gimnasios, cosmética y mil cosas para no envejecer, para mantenernos jóvenes, como si esto fuera algo que pudiéramos nosotros frenar. No digo que no haya que cuidarse, ¿vale? Hay que hacerlo. Hay que comer bien, alimentación sana, hay que descansar, algo de ejercicio, claro que sí. Pero ¿qué tal nos sienta envejecer? Aquí el apóstol ahora entra a hablar de algo de lo que queremos a veces evitar. Pero dice que este tesoro, el tesoro del Evangelio, Jesús mismo, está contenido en un estuche, en una vasija, en un frágil pañuelo de papel. La joya ahí guardada en un pañuelo de papel. Dice el versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios ha querido poner su precioso tesoro en nosotros, el Espíritu Santo que vive en nosotros, y este recipiente que es nuestro cuerpo lleva en sí mismo la marca de la debilidad, de la fragilidad, del deterioro progresivo y de la muerte. Y está bien cuidarse, pero aquellos creyentes que tratan de salvar por encima de todo el cuerpo y no dejar salir de ahí lo que el Señor ha puesto en nosotros, que es la luz del Evangelio, finalmente están perdiendo su tiempo, estamos perdiendo el tiempo. El proceso de envejecimiento es irreversible y el hecho de inquietarse por esto es vivir como un pagano. Tenemos que cuidar del cuerpo, pero tenemos que entender que nuestro cuerpo es frágil, como una vasija, y que la clave para no desmayar es comprender esta segunda parte del versículo 7, que la excelencia no es nuestra ni de nosotros, sino del Señor. ¿Estamos para glorificar a Dios a través de nuestro cuerpo? ¿Estamos para ser conscientes de que estamos atribulados en todo, que ahora menciona el versículo 8? Y me gusta ver el realismo del apóstol Pablo. Él no va a decir, mira, yo nunca lo he pasado mal, yo nunca he tenido preguntas importantes, está atribulado en todo, mas no angustiado. Es decir, afligido, sí. Encerrado, sí, pero no incapacitado. Se nos aprieta por todas partes, pero no somos aplastados porque el poder de Dios está en acción dentro de nosotros por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Me encuentro con muchas pruebas, dice el apóstol, oprimido en estrechos callejones, aprisionado por innumerables presiones que escapan a mi control, pero sin embargo nunca me he sentido dentro de una camisa de fuerza y a merced de un destino ciego. Estoy atribulado en todo, pero no angustiado. Versículo 8, la segunda parte, en apuros, mas no desesperado, perplejo, pero no tiro la toalla, confuso, pero no confundido. Como cristianos, seguro que podemos certificar que hemos estado en ocasiones al límite de nuestras fuerzas, pero nunca hemos llegado a una total desesperación. Perseguidos, mas no desamparados, versículo 9, atrapados, tal vez, pero no abandonados. En la experiencia del apóstol, él fue perseguido y cazado como si fuera un animal salvaje, fue apedreado, pisoteado, y sin embargo nunca se sintió desamparado ni abandonado por Dios. Derribado, pero no destruido. ¿Golpeado? Sí. ¿Fuera de combate? No. Pablo había recibido amenazas de muerte, pero a pesar de la oposición diabólica que atentaban contra su vida, había algo dentro de él que le impulsaba a seguir adelante. En cualquier situación dolorosa por la que podamos pasar, Dios está a nuestro lado. ¿Qué tal te sienta envejecer? ¿Cómo podemos hacer frente a esta fuente de desánimo? Por avanzar un poquito más los versículos 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez
en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Los ojos de la fe alcanzan mucho más que los ojos de la vista. Gracias a los ojos de la fe, Moisés se sostuvo como viendo al invisible, como un telescopio, como manteniéndose enfocado con el Señor y sus promesas. Hace unas semanas, o hace ya varios meses, desde la redacción de la revista Edificación Cristiana, nos pidieron a mi esposa y a mí escribir en unas breves líneas un testimonio personal de lo que habían sido, digamos, en nuestro caso como obreros del Señor, nuestra experiencia de los últimos años. El estar meditando en estas verdades del Evangelio que hoy estoy compartiendo con vosotros, diferentes fuentes o raíces de desánimo, como estas que estamos compartiendo, pues escribimos ese artículo, que los que estéis suscritos a Edificación Cristiana quizás lo hayáis leído. Entonces le pedí a mi esposa que me acompañe en compartir con vosotros parte de este comentario que escribimos. Así que, Lori, por favor, si quieres pasar. Es una hoja con nuestra foto que nos pidieron. Y lo que hicimos brevemente en este testimonio fue hacer un breve repaso de los últimos 10 años. Llevamos 29 años desde que fuimos encomendados a la obra. Y decíamos, lo leo, que haciendo un breve repaso de los últimos 10 años, podemos pintar un cuadro de muchos tonos y colores, dificultades y oportunidades, oposición y bendición, luces y sombras, y también logros y decepciones. Y estas son algunas de las situaciones que hemos vivido y de las que hemos aprendido. A finales del año 2006 fallece mi madre. A comienzos del 2007, un grupo de hermanos nos dejan y se marcharon para comenzar una nueva obra. La asamblea en San Sebastián quedó tocada y en medio de nuestro llanto y profunda tristeza fuimos consolados por el Señor y por los hermanos que quedaron. 6 meses más tarde le diagnosticaron un cáncer de riñón, del que tuvo que ser operado por urgencia. Antes de finalizar ese año, el ayuntamiento nos envió una carta exigiéndonos una licencia de actividad después de las obras de ampliación que hicimos en la capilla. Recibimos una amenaza de cierre de local que estuvo precintado por varios días. Así que tuvimos nuestro primer culto de oración en la calle. Con todos estos acontecimientos que se sucedieron uno tras otro, como una cascada de dificultades, adversidades y contratiempos, pues nuestra fe fue probada. Pero a partir de ese momento, y sin que sepamos por qué, vimos un crecimiento en la conversión de nuevas personas, el compromiso de muchos hermanos, el empuje de nuevos colaboradores, nuevos ancianos y la puesta en marcha de 2 nuevas iglesias. Todo esto que ha sucedido no lo podemos explicar y solo podemos ver la buena mano de Dios y de su gracia sobre nosotros. Pero lo más importante no ha sido lo que ha sucedido, sino lo que hemos aprendido, pues solo su misericordia y fidelidad nos han sostenido, pues muchas veces hemos caído rendidos y abatidos sin saber qué hacer. Hemos aprendido que allí donde parece que hay una dificultad insalvable, se abre una oportunidad para experimentar el poder de Dios. También hemos aprendido que allí donde parece que Dios pide cosas imposibles, Él proporciona los recursos inagotables. Hemos aprendido que allí donde parece que nada podemos hacer, es cuando Dios comienza a obrar. También hemos aprendido que allí donde parece que nos vamos a ahogar, el Señor abre las aguas para que podamos pasar. Hemos aprendido que allí donde parece que es imposible para nosotros, es posible para Dios. También hemos aprendido que la palabra éxito significa fidelidad y seguir adelante, pues lo que el Señor aprueba es la fidelidad a su llamado y a su servicio.
Hemos aprendido que la gratitud es el mejor remedio contra la amargura. También hemos aprendido que solo hay una cosa que otorga autoridad al siervo del Señor, y es que esté lleno de la palabra y del Espíritu Santo. Hemos aprendido que cuando Dios elige a una persona para su servicio, ésta no tiene que esforzarse en reivindicar su llamado, pues estos se ocupa el Señor. Y aquí tenemos las palabras de un himno basado en 2 de Corintios, precisamente, capítulo 12, verso 9, que nos ha ayudado a confiar y esperar en Dios en este tiempo tan difícil para nosotros, que lo cantaremos al final de este culto. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones y abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Desilusión con nosotros mismos. Y finalmente, punto 4. Gracias, Loli. Desilusión con Dios. Y esto puede parecer fuerte, pero no lo es tanto si miramos el Salmo 13. Para concluir, el Salmo 13. ¿Vamos bien de tiempo? Es que el primer día que vine aquí, el primer año, me reñisteis, porque me dijisteis que acabé demasiado pronto el mensaje. Nunca me habían dicho eso en ninguna iglesia. En todas las iglesias los hermanos están encantados de que el predicador acabe pronto. Pero bueno, también hay que aprender a saber cuándo terminar. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Yahvé, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha hecho bien. ¿Sabéis que muchos salmos en la Biblia siguen el mismo patrón? Muchos. Comienzan con una fuerte nota de desesperación, donde el salmista expone las causas de su angustia. Y luego describe la evolución de su estado anímico y finalmente concluye con una expresión de júbilo, de alabanza y de confianza plena en el Señor. Y esto es exactamente lo que encontramos en el Salmo 13 y en otros muchos salmos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el Espíritu Santo ha querido dejarnos esta secuencia en tantos salmos? Con esta misma estructura, desesperación, confianza, alabanza. Y supongo que la razón es porque este mismo patrón se repite vez tras vez en nuestra experiencia de vida cristiana. Y este salmo creo que nos ayuda a entender, por eso lo he dejado para el final, nuestras crisis. Hermano y hermana, si estás pasando por un tiempo difícil, de desánimo, de decepción, por causa de otros, por la falta de resultados, mirándote a ti mismo, a ti misma, y de alguna forma te lleva a buscar a Dios y decir, hasta de Él puedo sentirme decepcionado, aunque no lo digamos así abiertamente. Notad que David se hace la misma pregunta 4 veces en 2 versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo
será enaltecido mi enemigo sobre mí. David está al borde de la desesperación. Está mal, muy mal, y no ve la salida. Pero ya con esta expresión y con esta exclamación nos está enseñando algo. La importancia de hacer preguntas. No es malo. No digo pleitear con Dios, pero preguntar a Dios no es malo. La importancia de hacer preguntas y aún de expresarlas en voz alta o incluso ponerlas por escrito. Sabes que hay creyentes, a mí me ayuda a veces poner por escrito mis sentimientos. Hay quien lo plasma en una canción, en un poema, en una pintura, en una escritura. Y es bueno hacerlo, necesitamos hacerlo. Parece que Dios se ha olvidado de mí. El salmista lo expresa así. Y a veces también podemos sentir nosotros que Dios ya no nos escucha, no nos oye. Y cuando comenzamos a hablar con el Señor de esta manera, no estamos en el punto más bajo, sino que estamos comenzando a dar muestras de recuperación. Yo siempre digo, cuando estoy con una persona, escuchando, y a lo mejor ha estado tiempo sin decir nada, guardándoselo todo, pero cuando alguien te cuenta lo que le pasa, cómo se siente, lo mal que se encuentra, eso es lo mejor que podemos llegar a hacer delante del Señor y delante de alguien que nos atiende. Porque cuando nos dice hasta lo peor que podemos imaginar, lo más duro de una experiencia de vida por la que esa persona haya podido pasar, no nos echamos las manos a la cabeza, sino que estamos viendo que cuando alguien es capaz de expresar su dolor, no está en el punto más bajo de su situación, sino que es el primer paso para la recuperación. Lo malo es cuando nos callamos absolutamente, cuando guardamos un secreto. Tenemos que hablar con el Señor abiertamente, directamente, y desnudarnos delante de Él y confesar no solo nuestro pecado, que lo debemos de hacer, sino también nuestra necesidad. Y aquí vemos, como veis ahí en vuestras notas, he querido poner esto y no dejar espacio en blanco para que no nos olvidemos, hay una expresión de lamento, de desesperación. ¿Hasta cuándo? 4 veces. ¿Hasta cuándo? Y el salmista expresa su queja. ¿Cómo la expresa? Versículo 1, centra su atención en Dios. Notad esto. En segundo lugar, versículo 2, explica cómo se siente. En tercer lugar, se queja de su enemigo. Nosotros normalmente invertimos el orden, muchas veces, cuando nos dejamos llevar rápidamente por nuestras emociones y sentimientos. Muchas veces cuando hablamos centramos nuestra atención en aquel que nos ha hecho el daño y centramos todas nuestras emociones negativas en nosotros mismos. Sentimos lástima de nosotros y luego nos acordamos en todo caso del Señor. Pero aquí encontramos una pauta de cómo podemos nosotros también expresar el dolor, diciéndoselo a Dios en primer lugar y compartiendo con Él cómo nos sentimos. Aunque le hagamos saber que nos han hecho daño, que nos han dejado en el camino. Y hay una petición después de la lamentación, versículos 3 y 4. Mira, respóndeme, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Lo que David está haciendo es pedirle a Dios que le dé las bendiciones que el Señor ha prometido para sus hijos. Y encontramos aquí una lección importante y es aprender las promesas de Dios por anticipado. Hay muchas promesas en la Biblia y tenemos que aprender a memorizarlas, a retenerlas cuando llega el tiempo de crisis, de dificultad. Por lo tanto, hermano, almacena las promesas de Dios en tu despensa, en tu corazón, como la ardilla almacena también para el invierno las nueces. Las promesas de Dios son como el ancla de nuestra vida para tiempos difíciles. El salmista se está comenzando a agarrar al Señor.
Antes su atención estaba centrada en su situación, en su desesperación, y la angustia invade su corazón. Estaba mirando solamente la tormenta. Ahora está echando mano de las promesas. Claro, es un salmo muy corto y estamos saltando de versículo 2 a versículo 3, pero todo esto habla de una experiencia de vida. Todo esto habla de tiempo, de semanas, tal vez de meses. No es algo automático. Y después de la petición viene la renovación, versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mirar cómo empieza y cómo termina. Mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré al Señor porque me ha hecho bien. La renovación. David está hundido en la desesperación, clama a Dios porque no entiende nada. Pero su oración le ha llevado a fijar su mirada en el Señor y ha recordado su fidelidad y sus promesas. Y ahora reflexiona acerca del carácter del Señor. 3 cosas. Yo en tu misericordia he confiado, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la que te sostiene y la que me sostiene. Lejos de ser un Dios que se olvida para siempre o que esconde su rostro de nosotros, Él se compadece de nuestra condición. Puede ser que pasemos tiempos largos en los que parece que Dios no está ahí, que no nos escucha. Pero tenemos que poner en un lado de la balanza nuestros sentimientos y en otro lado de la balanza lo que sabemos acerca de Dios. Y lo que sabemos acerca de Dios es que Él es misericordioso. Repite conmigo lo que el texto dice. Versículo 5, primera parte. Mas yo en tu misericordia he confiado. Juntos. Mas yo en tu misericordia he confiado. El salmista está viendo la luz al reconocer y al comprender que el Señor jamás se apartó de él. Yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. La intención que le mueve a Dios en su trato con sus hijos es la de salvarlos. También de la situación de desesperación que podamos estar pasando. El Señor nos quiere rescatar, nos quiere ayudar a salir de ahí. Y esta es la razón por la cual Él permite que pasemos por pruebas, porque estas constituyen una parte importante de nuestro proceso de salvación. Repite conmigo, mi corazón se alegrará en tu salvación. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Hermanos, nos tenemos que alegrar en la salvación de Dios, que Él ha operado a nuestro favor. Y la salvación no es solamente el perdón de nuestros pecados. La salvación no solamente es la justificación de nuestra culpa, es también preparación y adiestramiento para la vida de santidad. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y esta última declaración nos viene a decir que el sufrimiento para con el cristiano no es en vano. ¿Por qué no dices conmigo el final del versículo 6, la última línea del Salmo 13? Porque me ha hecho bien. Porque me ha hecho bien. Cantaré al Señor. Y es como mejor podemos terminar recordando estos 3 aspectos del carácter de Dios, su misericordia, su salvación y porque Él me ha hecho bien. Si tuvieras que escribir, no para una revista, o sí, en unas breves palabras, lo que ha sido tu vida en estos últimos años, ¿qué dejarías escrito? ¿Qué testimonio darías? ¿Hablarías de lo mal que lo has pasado, de las circunstancias adversas que has atravesado? Seguramente sí, pero espero que puedas decir también lo que dijo aquí el salmista. Yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. ¿Conocemos todos el himno de la letra que he leído antes? Yo pensaba que no se conocía cuando hablé con Esther esta tarde, así que estoy encantado de que la podamos cantar juntos, así que si por favor pasáis delante para poder alabar al Señor con este himno, con una letra tan preciosa.